gloria y la honra sea para nuestro Dios. En este domingo 7 de marzo del 2021 vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y leamos rápidamente del versículo 2 al versículo 30. Dice la palabra de Dios: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30, y queremos hacer énfasis en este versículo. El Señor quiere enfatizar lo que dice este versículo. El versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y quiero repetirlo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta expresión se puede aplicar a la posición de Juan el Bautista, a que su ministerio fuera disminuyendo y el ministerio de Jesús fuera en aumento. Pero hay una aplicación mucho más importante, y es que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros y nosotros, nuestro yo, nuestro ego, mengüe. Nuestro yo, nuestro ego disminuya. Y la presencia de Jesús, a través de su Espíritu Santo, crezca y aumente en nosotros. Este es un mensaje para la iglesia. Así que está bien atento, porque el Señor quiere hablarte a ti, así como me habló a mí a través de esta enseñanza. Hay una aplicación mucho más importante que la del ministerio de Juan el Bautista en esta porción bíblica. Es la aplicación, es la revelación de que en nosotros, a través de su Espíritu Santo, el Señor debe crecer día tras día. Eso es algo de un día tras día de nuestro diario vivir. Y nosotros, nuestro yo, nuestro ego, nuestro carácter, nuestra herencia, nuestro apellido, nuestra personalidad debe ir menguando, debe ir disminuyendo. Ahora, ¿qué debe menguar en nosotros, los creyentes, hasta llegar quizás hasta el punto de desaparecer o estar en su mínima expresión? ¿Cómo sabemos qué debe menguar? O sea, cuando Juan el Bautista le decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, hablando de su ministerio, pero también podemos aplicar en nuestra vida diaria, en lo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora vuelvo y pregunto: ¿qué debe menguar en nosotros, los creyentes, hasta llegar al punto de desaparecer o de estar en su mínima expresión? Bueno, si vemos bíblicamente lo que debe ir en aumento en nosotros como creyentes, es sencillo entender que debe menguar y debilitarse en nosotros. Y quiero repetir esta expresión: si vemos bíblicamente, porque es bíblicamente, no es una nueva revelación, ni fue lo que dijo tal pastor o tal profeta o tal ungido, no, lo que dice la palabra de Dios. Si vemos bíblicamente lo que debe ir en aumento en nosotros, es sencillo entender que debe menguar y debilitarse en nosotros. Y te digo algo: no hay forma que esté en 50 y 50, no hay forma. Debe ser un proceso continuo, un proceso continuo de que Él, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, crezca en nosotros, y un proceso continuo que nuestro yo vaya menguando. Paralelos, son dos procesos paralelos: el menguar del yo de nosotros y el crecer, la presencia de nuestro Señor Jesús en nosotros a través de su Espíritu Santo. Si vemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3, me gusta mucho esta porción bíblica.
del versículo 3 en adelante, nos da una pequeña lista de cosas que deben añadirse e ir en aumento en la iglesia de Cristo. Si las miramos, sabremos qué cosas son necesarias que menguen en nosotros. Y te estoy hablando de nuestro diario vivir. No te estoy hablando de situaciones sobrenaturales o milagros. Dios se glorifica a través de eso también. Pero quiero hablarte de nuestro diario vivir, qué debe menguar en ti y qué debe menguar en mí como hijos de Dios. El versículo 5 de 2 de Pedro capítulo 1 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, y empieza una lista. Nos habla de toda diligencia, de todo esfuerzo, de toda convicción, y nos habla de la fe. No podemos decir que somos hombres de fe si la incredulidad aún tiene un alto porcentaje en nuestras vidas. Al aumentar nuestra fe, y podemos pedirle al Señor, como aquel hombre: Señor, aumenta mi fe, la incredulidad menguará, se debilitará en nosotros. Al decirnos el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante, lo que debe abundar en nosotros, porque así lo dice esa porción bíblica, vamos a entender claramente qué debe irse debilitando. Y si en nuestra vida cristiana vemos que todavía hay cosas que están igual que al principio y que están ahí del mismo tamaño y de la misma fuerza, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude realmente a cambiar, a ser transformados. Y quiero repetirlo, no podemos decir que somos hombres de fe si la incredulidad aún tiene un alto porcentaje en nuestras vidas. Al aumentar la fe, como dice Pedro, tengan su fe. Y al aumentar la fe, la incredulidad va a ser lo que tenga que menguar. Ahora dice Pedro, el apóstol, que le añadimos a esa fe virtud. Añadid virtud a vuestra fe, dice, y los antónimos de virtud son maldad, ataduras o vicios, cobardía, debilidad. Eso debe menguar en nosotros. En la medida que permitamos que esa disposición para hacer el bien, que es la virtud, aumente en nosotros. ¿Se dan cuenta con cómo el Señor nos muestra las cosas que deben abundar en nosotros a través de esta carta de Pedro? Debe abundar la fe, debe abundar la virtud. Pero si abunda la fe, debe disminuir la incredulidad. Y si abunda la virtud, debe disminuir la cobardía, la debilidad. Y el apóstol Pedro continúa diciendo qué cosas debemos añadir y aumentar en nosotros. Dice: añadirle a la virtud conocimiento. Ya sabemos lo que debemos añadir, pero quizás la iglesia no se ha dado cuenta de lo que debe menguar entonces. Añádanle a la virtud conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? Pues de la palabra de Dios. ¿Y qué debe menguar entonces? Es claro, la ignorancia de lo que nos hace libres, que es la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice a su fe añádanle abundante virtud y a su virtud añádanle abundante conocimiento, es porque él sabe que necesitamos del conocimiento de Dios para ser libres. Y necesitamos que el conocimiento de Dios abunde en nosotros. Y si el conocimiento de Dios abunda en nosotros, ¿qué debe menguar? Bueno, la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios. Por eso siempre en la iglesia Monte Tabor te hemos dicho: no te conformes a lo que escuchas. Siempre escudriñalo con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien te guía y es el conocimiento de la palabra de Dios quien te hace libre. Y esto tiene que ver con nuestro día a día, porque todos los días vamos a necesitar, tú y yo vamos a necesitar fe. Todos los días vamos a necesitar esa disposición para hacer el bien. Todos los días vamos a necesitar la libertad que nos da el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora continúa diciendo Pedro que el dominio propio sea añadido también y abunde en nosotros. Si ya sabemos lo que debe abundar también, que es el dominio propio en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, debe menguar. ¿Qué cosa? Bueno, el libertinaje y la falta de control en todos los aspectos de nuestra vida. Yo no sé si tú habías analizado esto de esta forma, pero si nos jactamos
que en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios hay un dominio propio. Bueno, si el libertinaje y la falta de control no ha menguado, algo no está bien. Debe menguar si el dominio propio abunda en nosotros. Continúa diciendo Pedro que la paciencia vaya en aumento día tras día. Y si la paciencia en nosotros va en aumento día tras día, ¿qué pasará? La intolerancia debe menguar. Debe menguar, es nuestro diario vivir en Cristo. Este mensaje va para la iglesia, va para los creyentes que tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos. Y que quizás han pedido esa llenura del Espíritu Santo y han leído la carta de Pedro, pero quizás no han reflexionado no solamente en las cosas que deben abundar en nosotros, como la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, sino aquellas que porque éstas abunden deben menguar. Y en estos últimos tres que nos habla el versículo 7, que son piedad, afecto fraternal y amor, abundando en nosotros, abundando la piedad, el afecto fraternal y el amor, abundando en nosotros, ¿qué sucederá? Pues por consecuencia harán que el odio, el rencor, la indiferencia, la crueldad menguen en nosotros. No podemos pretender que en nuestra vida haya piedad, haya afecto fraternal, haya amor, y paralelo a eso haya odio, haya rencor, haya crueldad. No. Si hay verdaderamente piedad, afecto fraternal y amor, la crueldad, el odio, el rencor, la indiferencia hacia el dolor debe menguar, debe menguar. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es día, y en estos tiempos tan difíciles como este 2020 y el 2021, y siempre lo digo, pastor, pero no lo repita tanto porque la palabra tiene poder. No, es una realidad, y la iglesia tiene que estar despierta. Y en nuestro diario vivir tenemos que empezar realmente a vivir nosotros una transformación, sabiendo lo que debe abundar en nosotros, y Pedro nos lo está diciendo claramente. Pero paralelo a eso, debemos saber también qué debe menguar en nosotros, qué debe menguar en nosotros. Y debemos hablar con el Señor en privado, cada uno de nosotros íntimamente. Porque si creemos que abunda la fe, que abunda la virtud, que abunda el conocimiento, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal, la paciencia, si creemos que todo eso abunda en nosotros, pero también vemos en nuestro diario vivir que abunda en nosotros la incredulidad, o la cobardía, o la debilidad, o la ignorancia, o la indiferencia, o la crueldad, algo no está bien. Algo no está bien, y la iglesia debe entenderlo hoy. Y es hora que realmente se cumpla lo que Juan el Bautista dijo. Él dijo que mengue yo, que mengue en mi ministerio, que mengue yo como persona, que mengue en mi ego, que mengue en mi carácter, mi personalidad, y que Jesucristo crezca en mí. Así debemos decir cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos tanto la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y quizás en las iglesias, en los templos, ahora que empezaron a reunirse, quizás cantan esas alabanzas que hablan de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo de Dios también la podemos medir en qué tanto hemos menguado a nuestro yo, qué tanto hemos menguado a nuestro orgullo, qué tanto hemos menguado a nuestro ego. Esa es una forma de saberlo también. Por eso es que necesitamos tanto la llenura del Espíritu Santo, que su fruto, el fruto del Espíritu Santo, o sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean nuestras características como hijos de Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y le pidamos al Señor que realmente nos permita abrir nuestro corazón
para que el Espíritu Santo nos llene y nos rebose del fruto suyo, Señor. Pero que cada vez que ese fruto abunde en nosotros, cada vez que ese fruto abunde en nosotros, realmente menguen muchas cosas que no pueden estar paralelos a un 50% en nosotros. No, si el Espíritu Santo está en nosotros, muchas cosas deben abundar y ya los hemos visto, ya hemos visto la lista. Muchas cosas deben abundar y muchas otras deben menguar. Reflexiona en esta tu palabra y que el mismo Espíritu Santo de Dios te muestre qué debe abundar en nuestras vidas que no está abundando y qué debe menguar en nuestras vidas que no está menguando. Dios te guarde. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.